La idea de este pequeño video es hacer una síntesis de los tres autores clásicos de la teoría social del siglo XX vistos hasta el momento, autores que representan escuelas de pensamiento particulares. Estamos hablando de Talcott Parsons como el más fiel representante del estructural funcionalismo del siglo XX, el estructural funcionalismo moderno. eh, los autores Blumer y Simmel, perdón, Blumer como sucesor de Simmel y posteriormente de alguna manera discípulo de Blumer, hablamos de Erving Goffman como los representantes de una escuela nueva, que es lo que se llama el interaccionismo simbólico, pero que en realidad es la continuación de las teorías interpretativas del siglo XIX. Y después hablamos de Gramsci como una particularidad dentro del marxismo, con ciertos ribetes propios, ¿sí? que desarrolla ciertas aristas del marxismo que el propio Marx nunca desarrolló en todo su potencial. Estos tres autores y estas tres escuelas son sencillamente la versión moderna del siglo XX de las tres clásicas escuelas ya vistas del nacimiento de las ciencias sociales en el siglo XIX, el funcionalismo con Comte y Durkheim, el marxismo con Marx y Engels, y la teoría de la interpretación con Simmel y mucho más conocido Max Weber. ¿Sí? Ahora bien, obviamente cada uno de estos tres autores tienen ciertas particularidades. Parson, continuando la tradición funcionalista, eh, piensa todo su sistema funcional como una especie de reacción al individualismo utilitarista del laissez-faire, ese individualismo extremo, estrictamente atomista, claramente racionalista, ¿sí? Eh, y además se desarrolla su pensamiento en el periodo de entreguerras, un pensador norteamericano típico, absolutamente consustanciado con el modo de ser norteamericano. Entonces, en ese momento, la libertad del individuo clásico pensado desde el liberalismo norteamericano se veía amenazado tanto por el nazismo como por el comunismo. Entonces piensa una alternativa que no deja de estar anclado en un cierto individualismo, pero un individualismo más de tipo comunitario, ¿no? Entonces él habla de la teoría voluntarista de la acción, rescata la noción de acción de Max Weber, pero la incorpora dentro de un esquema claramente funcionalista de un sistema social y de un orden social. Lo que le preocupa es que el laissez-faire no puede dar cuenta del orden social. ¿Sí? Está tan preocupado por el individualismo que no puede dar cuenta del orden. ¿Sí? Y eso no sirve como respuesta a estas amenazas. Entonces él piensa cómo el individuo se integra a un sistema social. El individuo de alguna manera no puede estar ajeno a este orden social. De ahí lo del carácter funcionalista que continúa el funcionalismo del siglo XIX. Eh, el interaccionismo simbólico es una escuela como tal novedosa del siglo XX y que surge como una reacción primero marginal, surge en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Columbia norteamericana, era el epicentro del funcionalismo. La Universidad de Chicago, desde una lógica, desde un lugar mucho más marginal, porque el funcionalismo fue una escuela absolutamente dominante hasta los años 50-60. Entonces, en los años 30 aparece esta idea del interaccionismo simbólico,
que parte de una postura mucho más individualista que la del funcionalismo, claramente. La noción de orden social y de sistema para el interaccionismo simbólico no aparece, pero también se distancia de ese individualismo racionalista que desconoce toda emocionalidad y toda motivación humana distintiva de cada uno de los sujetos, digamos, ¿no? Como que el individualismo racionalista iguala a todos los sujetos, y en cambio el interaccionismo simbólico lo que empieza a tomar, por un lado, es como las diferencias entre cada uno de los individuos y los sujetos, y las diferencias de la subjetividad, y que hacen que cada sujeto pueda reaccionar de una manera diferente y se posicione en relación a los demás de una manera muy particular. Pero por otro lado, siguiendo la tradición de los clásicos pensadores norteamericanos, del racionalismo, individualismo norteamericano, que era un individualismo pero asentado en una comunidad, ¿sí? La idea principal era la cuestión de la comunidad de creyentes voluntarios, ¿sí? Entonces somos individuos, pero que adherimos a una comunidad y como individuos queremos formar parte de esa comunidad, ¿sí? Con lo cual implica que nuestro individualismo tiene algún grado de compromiso con un componente social más allá de nuestra individualidad. Eso es muy diferente a un individualismo utilitarista, digamos, que solo piensa en su propia felicidad. Acá yo me reconozco como individuo y nunca voy a renunciar a mi individualidad, pero como parte de una comunidad, ¿sí? Y hablamos también de un individualismo pragmatista, ¿sí? En el sentido de que cada individuo, y esto se ve muy claro en el texto de Erving Goffman, reacciona frente a las actitudes de los demás pensando siempre en la salvaguarda personal y en cómo siempre quedar lo mejor posible frente a los demás. Esta es la idea de máscara, ¿sí? Tiene que ver con la idea de máscara que trabaja Erving Goffman. Bueno, por otro lado, Gramsci, como decía antes, Gramsci lo que tiene es que parte de la noción central del marxismo, que es la cuestión de la lucha de clases, ¿sí? El marxismo no se puede entender sin la noción de lucha de clases, a diferencia de lo que habitualmente se entiende que el marxismo es economicismo. Marx se centra en el capital, en las relaciones económicas, porque para Marx la cuestión que define la modernidad capitalista está dada en la explotación a nivel de las relaciones económicas. En sociedades previas, los mecanismos de dominación y explotación no se daban estrictamente en las relaciones, exclusivamente en las relaciones económicas. En cambio, la diferencia para Marx del capitalismo pasa ahí. Por eso la importancia que tienen las relaciones materiales para Marx. Gramsci parte de estos supuestos, no los contradice, pero explota toda la beta simbólico-política cultural que Marx no trabajó en demasía, porque bueno, su vida no le alcanzó, digamos, para poder profundizar otras cuestiones. Con todo el trabajo previo de Marx y Engels, Gramsci tiene la posibilidad de trabajar estas otras cuestiones que tienen que ver cómo la dominación se materializa, si bien el eje está en las relaciones de explotación, de plusvalía, en el ámbito de las relaciones económico-materiales, no se termina ahí, sino que hay toda una otra complejidad que tiene que ver con el mundo de la política, de las relaciones de poder y de las relaciones culturales. Básicamente, la preocupación de Gramsci era cómo hace la clase dominante, que es una clase minoritaria, para que sus intereses particulares de clase minoritaria terminen siendo los intereses de las grandes mayorías. Las grandes mayorías terminen creyendo que los intereses de una minoría son sus propios intereses, cuando en realidad no era así, digamos, ¿eh? Y entonces, bueno, él intenta empezar a explicar cómo se construye esta dominación a partir de toda una serie de tácticas culturales, políticas, ideológicas, que hoy en día lo vemos más claramente que nunca a partir de lo que son la predominancia de los medios de comunicación, digamos, ¿no? Cómo los medios de comunicación construyen sentido y las enormes mayorías
consideran que el sentido, que la verdad, está dada por lo que los medios de comunicación construyen. Este concepto, Gramsci lo desarrolla a partir de la idea de hegemonía. Hegemonía tiene que ver con esto, como la imposición, no por la violencia, sino por el consenso, lo cual es más perverso y mucho más efectivo. La imposición de un determinado orden de cosas de una minoría para poder seguir siendo la minoría dominante, de tal manera que las mayorías lo crean y de esta manera no generan resistencia y no se rebelan. ¿Sí? Entonces vemos como estos tres autores son la renovación en el siglo XX, la complejización, la profundización de las clásicas tres escuelas desarrolladas durante el siglo XIX, que son los que marcarán hasta nuestros días, y como veremos a lo largo del curso, todos los ejes de discusiones y de pensamiento y de debates alrededor de lo sociocultural.